Hola jóvenes señoritas, bienvenidos al curso de filosofía y el tema de hoy va a ser la modernidad y la ilustración. ¿Sí? Son conceptos muy vanguardistas y en su época representaron sin duda alguna avances extraordinarios dentro de la historia de la filosofía, la historia de las ideas. En principio, cabe mencionar que el concepto de modernidad se refiere a que es algo como un proceso social e histórico que tiene sus orígenes en la emergencia del Renacimiento. Aquí se propone que cada ciudadano tenga sus metas según su propia voluntad, de una manera lógica y racional. ¿Qué les parece? Es un buen avance dentro de la humanidad, ¿no? Dice, cada ciudadano debe elegir sus metas de acuerdo a su propia voluntad. Claro, y de manera lógica y racional, ¿eh? Miren, a ese nivel llegamos ya digamos, de madurez humana, porque antes otros pensaban por miles, algunos pensaban por cientos. En cambio aquí, después del Renacimiento, dice, ¿no? Que cada ser humano, dice, se ponga su propia voluntad, elija su quehacer, y la elección tiene que ser de manera lógica y racional. Ahora, hay algunos elementos claves que hicieron surgir la modernidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el siglo XV se provocan cambios emblemáticos a nivel mundial. Por ejemplo, el descubrimiento de América por los europeos, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. Estos cambios emblemáticos permitieron generar un nuevo mundo, una nueva forma de desarrollar el planeta. Sí, utilizando los medios de la razón, de la ciencia. Por ejemplo, el descubrimiento de América por los europeos les abrió una puerta inmensa a un mundo diferente, no conocido. Y para nosotros, los indígenas, los aborígenes también, ¿no? O sea, fue un encuentro de culturas que al final, pues, hizo que una cultura absorba a otra, la mezcle, y producto de eso somos, por ejemplo, el mestizaje, en fin. Ni qué decir el desarrollo de la imprenta que hizo que todos puedan acceder a leer la Biblia, acceder a leer libros prohibidos, entre comillas, libros científicos. La reforma protestante con la cual se cayó todo el sistema católico y se generaron las divisiones, por lo tanto, organizaciones eclesiásticas diversas que hasta hoy en día también muchas de ellas todavía se mantienen. El Renacimiento fue eso, la oportunidad de darle a la ciencia a que haga revolución. ¿Sí? Eso fue la ventaja y el inicio de la modernidad y la ilustración. Entonces, ¿qué hizo la modernidad? Transformó a la organización de las naciones. Se secularizan los estados para dar paso al poder republicano, la racionalidad administrativa y la industrialización. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es un movimiento cultural, intelectual. Cuando se dice eres un ilustrado, significa que eres alguien que sabe, ¿no? Que tiene conocimiento amplio y especializado sobre una materia. Entonces los europeos, principalmente Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Donde se desarrolló la ilustración, entonces tuvieron como enfoque y como proceso histórico, ¿qué cosa? La revolución, sí, y principalmente la revolución francesa. Entonces, la Revolución Francesa fue un elemento clave que impulsa la ilustración. Como la ilustración generaba una especie de libertad en cada ser humano, el libre pensamiento, entonces todo eso basado en ¿qué? En el poder de la razón. La era de la razón, recuerden que en la época medieval en la cual se estudiaba la teología, y la teología era sobre la filosofía, y que fracasó justamente con las reformas, con las crisis sociales y más aún con las hambrunas y pestes que generó, ¿no? La falta de investigación médica, el retraso de los avances en torno a la ingeniería, a la agricultura, en fin, todo eso dificultaron que al final pues se generó un renacimiento, ¿no? Entonces, que la razón nuevamente vuelve a apoderarse, nuevamente la filosofía comienza a encauzar a las naciones. Y una de las ideas claras es, ¿qué cosa? La idea de libertad, pues. Porque si algo no había en la época medieval, perdón, era la libertad. O sea, no había, el hombre no era libre, sino era sujeto a otros hombres y de manera obligatoria, no de manera impositiva. Entonces, la libertad era un elemento clave. Y no solamente la libertad individual, sino la libertad
colectiva, la libertad de las naciones, de las repúblicas. Y sin duda alguna entró en crisis contra ¿quiénes? Contra la monarquía. Fueron los burgueses los impulsores de la Ilustración. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses eran comerciantes. Como iban de un lugar a otro y acumulaban capitales, se generó una nueva clase social, los comerciantes, los empresarios, los que tenían mucho dinero, pero también estaban cansados de dar mucho tributo al rey, ¿no? Y como el rey tenía el poder absoluto con su clase noble, entonces estos burgueses no les convenía, ¿no? Entonces llegó un momento en que los burgueses le plantean al rey y le dicen, hay que cambiar las reglas del juego. Si nosotros tenemos, incluso muchas economías dependían del burgués y ya no tanto del rey, porque lo que el rey hacía con los tributos no era construir obras, no era favorecer a los pobres. Los reyes recogían el tributo y vivían ellos en bonanza, los nobles en bonanza, y le pagaban a su ejército para que los defienda, mientras que el pueblo estaba muriendo de hambre, literal, muriendo de hambre, ¿eh? Si tú lees la obra Los Miserables, esa excelente obra, ¿cómo le sancionan a 20 años de cárcel por comerse un mendrugo de pan? Pues por eso que era tan miserable la situación que ya se cansaron, pues, ¿no? Y el pueblo estaba hastiado, cansado. Y tenía ahora a los burgueses, quienes también estaban cansados y hastiados de un gobierno monárquico. Y fue Francia el primer país que luchó contra eso. Claro, los franceses exigieron ¿qué cosa? Libertad, igualdad y fraternidad. Se rebelaron contra el rey. Y no solamente se rebelaron, ¿ah? No solamente dijeron basta, no, fueron y simplemente arrasaron con todo, ¿sí? Liberaron a sus presos políticos. ¿Y al rey qué hicieron? Lo guillotinaron, ¿sí? ¿Qué era la guillotina? Era una especie de, como lo ven aquí, ¿no? En la cual le ponían el cuerpo sobre la cabeza y un cuchillo grande llamado guillotina, ¿no? Simplemente le cortaba toda la cabeza entera. Y así hicieron con el rey, con la reina y con todos sus predecesores. Fue una revolución. O sea, no fue una situación de protesta, exigencia, no. Fue una revolución porque cambió todo. Porque revolución significa revolucionar, cambiar, subvertir el orden establecido. Y las ideas, ¿quiénes la dieron? Los ilustrados, pues. ¿Quiénes? La filosofía racional, la filosofía de la modernidad, de la ilustración que buscaba igualdad. Y fueron épocas terribles, ¿eh? Que hubo también muchos errores, por supuesto, pero ¿qué revolución se hace sin sangre? Revolución sin derramar sangre, no revolución, pues, porque se cambia todo un sistema que oprimía a la gente, y la gente estaba hastiada, estaba cansada. Y los burgueses financiaron, apoyaron, y finalmente lograron tumbarse a un sistema, a una monarquía. ¿Y ejerció qué cosa? Ejerció una república. Y se firmó qué cosa? La primera declaración de los derechos universales del hombre, en la cual el hombre debe ser igual ante todos y debe tener libertad. Fue un logro máximo que se tuvo. Ahora, eso fue pues en Europa, Francia, ¿sí? Y después de Francia se cayeron todos los sistemas monárquicos. Algunos nomás sobrevivieron, como hasta ahora, ¿no? Existen todavía monarquías. Existe monarquía de España, monarquía en Alemania, monarquía en China, pero no son pues ya tan fuertes, ¿no? Al final hay un Estado republicano, iniciado en la Revolución Francesa, que fue ejemplo, ¿no? Para muchas sociedades. Pero eso fue en Europa. ¿Qué sucedía en las colonias? O sea, España, Francia, Alemania tenían colonias en África, tenían colonias en Norteamérica, tenían colonias, virreinatos en el caso del Perú. Bueno, pues en Norteamérica de igual manera, ¿sí? Los norteamericanos originarios, ¿sí? Se rebelaron contra los ingleses, contra la monarquía de Londres, de Inglaterra. Se rebelaron contra el rey de Inglaterra y exigieron también su independencia, claro, y lograron su independencia el 4 de julio, que es la fecha de la independencia de Norteamérica, ¿sí? Entonces, los ingleses
hicieron colonias en Norteamérica, explotaban a los norteamericanos, casi desaparecieron a todas sus tribus, pero aún así ellos querían su independencia, a pesar de que eran también ingleses, muchos de ellos, pero ya lejos de su patria, querían su propio país, su propio estado, y se rebelaron contra su propia monarquía. ¿Con qué? Con ideas de la Ilustración. Pues por eso la Ilustración fue clave para la libertad de muchas naciones y de muchas colonias. Ahora, ¿cómo fue en el caso del Perú? Claro, también. Las ideas de la Ilustración las consiguió ¿quién? Túpac Amaru. Túpac Amaru fue un cacique, fue un empresario que negociaba carne, coca, café en toda la zona de Puno, Ayacucho, Arequipa, Tacna, sí, por esa zona. ¿Y a quién pagaba impuestos Túpac Amaru cuando era cacique, comerciante? Pagaba al virreinato peruano, al virrey. Pero eran impuestos tan altos que a Túpac Amaru también le cansó, pues, ¿no? Como a él y a muchos caciques, ¿no? Que eran explotados, ¿no? Esmirriados. Se cansó Túpac Amaru, protestó ante el virrey, logró varias audiencias en las cuales no le hicieron caso en el virreinato peruano. ¿Qué hizo Túpac Amaru? Viajó al mismo centro del reinado, en este caso España. Viajó a España a hablar con el rey, a protestar ante la audiencia del Consejo de Indias. ¿Le hicieron caso? Casi nada. Allí nomás cuando estuve en Europa, Túpac Amaru, ¿qué cosa vio? Vio las ideas de la Ilustración francesa, vio de cerca la experiencia de la Revolución Francesa, cómo un pueblo guillotinaba a sus gobernantes. Y eso para Túpac Amaru fue increíble ver eso, ¿no? Cómo la monarquía era tumbada en Europa y en Perú se mantenía un virrey. Y ahí nomás entró en crisis España. Al entrar en crisis España con su rey, entonces se debilitaron todas sus colonias y al debilitarse, Túpac Amaru aprovechó para hacer su primer grito de libertad, producto de las ideas de la Ilustración, de libertad, porque no éramos libres. Peor los indígenas, los indios, nosotros no éramos libres, éramos sometidos al poder español. El amo español, ¿qué cosa? Mandaba en nuestra vida, y no solamente en la vida mía, en la vida de mis hijos. O sea, era terrible la situación del indio en la invasión española, en la época del virreinato. No fueron días bonitos para los indios. Muchos escriben de que nada como el virreinato peruano, la colonia, ¿no? Todo con un enfoque limeño, con un enfoque criollo, ¿no? Pero los indios, ¿cómo éramos tratados? Por eso Túpac Amaru se rebeló e inició su revolución. Y 40 años más tarde, casi 40 años más tarde, recién se logró la independencia. Pero el primer grito de libertad, producto de las ideas de la Ilustración, fueron las de Túpac Amaru. Por eso las ideas filosóficas son revolucionarias. Por eso la filosofía genera revolución en las naciones, genera revolución en los hombres y mujeres. Por eso es peligrosa. Sin embargo, traicionaron a Túpac Amaru. Y ya ustedes saben el gran poema, ¿no? Y no podrán matarlo, que describe la situación de nuestro héroe de la independencia y primer grito de libertad en el Perú. Y luego, 40 años más tarde, vino un argentino liderando fuerzas financiadas también por otro país para independizar el Perú. Después se encontró con Bolívar, que también tenía ideas ilustradas, y los dos se sentaron en Guayaquil y definieron nuestro destino, ¿no? ¿Quién se queda con quién? Y es allí pues que Simón Bolívar se queda y sella la independencia en la batalla de Ayacucho, claro, en las Pampas de la Quinua, un 9 de diciembre de 1824, previo antes la batalla de Junín. Eso fue nuestra situación, ¿no? Producto de las ideas de la Ilustración. Miren cómo influyó los movimientos de la Ilustración desde Europa, América del Norte, América del Sur. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué sucede aquí? Se genera el antropocentrismo, es decir, todo gira en torno al ser humano y en particular en torno a su razón material y sensible de forma. La fe se traslada de Dios al hombre. Hay confianza y optimismo en lo que éste puede hacer y se piensa en el progreso humano. Y este progreso, dice, tiene que ser continuo e indefinido. Se generan corrientes muy importantes ya, por ejemplo, el racionalismo, ¿no? Dice el racionalismo, todo se reduce a la razón y la experiencia sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído, ¿eh? Si no dice la razón, no creas.
Durante la Revolución Francesa incluso se rindió culto a la diosa razón, que se asocia con la luz y el progreso del espíritu humano, llamado Condorcet. Cuando tú vas a Francia, cuando vas a Francia alguna vez en tu vida, porque si vas a ir, tienes que tener meta ir, ¿no? ¿No? Cuando vayas de vacaciones o de turismo a Francia, vas a visitar la Plaza de la Libertad. Sí, esta es la Plaza de la Libertad, en la cual se guillotinó al rey, como símbolo de eliminar a un sistema explotador, abusador del hombre. Esta es la Plaza de la Libertad y ahí encontrarás a Condorcet, la diosa de la razón. Así es. Se generaron otros movimientos filosóficos como el pragmatismo. El pragmatismo dice solo lo útil merece hacerse, dice. Se desarrolla la filosofía del utilitarismo preconizada por Jeremy Bentham, que hay un principio ético general en la felicidad, enunciada por Epicuro, bajo la fórmula de la mayor felicidad para el mayor número de gente. ¿Sí? El pragmatismo es otra nueva corriente filosófica. Solo lo útil hay que hacer. ¿Para qué hacer lo que no me sirve? ¿Ve? Generaron el utilitarismo, por ejemplo, de Bentham, ¿no? Solo hago lo que me es útil, lo que me sirve. Solo escucho lo que me va a servir. Lo que no, ¿para qué, no? Eso es influido en todo el mundo, esas ideas ya ideas pragmáticas. También surge el hipercriticismo, es decir, una idea de poder hacer qué cosa. Los ilustrados no asumen sin crítica la tradición del pasado. Con la enciclopedia se replantean todo el conocimiento anterior, filtrándolo a la luz de la razón, y desdeñan cuánto no se somete a los principios laicos y materialistas que ésta impone. Si ser crítico es objetar el error, ser hipercrítico es buscar los mínimos errores, es ser detallista en extremo. Y dice, nada debe aceptarse si no se filtra bajo la luz de la razón. Entonces los hipercríticos buscaron enormes deficiencias en las ideas anteriores, en las filosofías anteriores, incluyendo la filosofía religiosa, y buscaron todos sus errores y las publicaron y generaron una nueva corriente, ¿no? El hipercriticismo. Incluso también criticaron a la razón, a la experiencia, al pragmatismo. Otra corriente que nació fue la imitación. La imitación, la originalidad se considera un defecto, dice en el restrictivo neoclasicismo francés. El buen gusto es el criterio principal y se excluye lo imperfecto, lo feo, lo decadente, lo supersticioso y oscuro, la violencia, la noche, las pasiones desatadas y la muerte. ¿Eh? Solo hay que imitar del pasado lo bueno, lo constructivo, y hay que sacar, hay que desechar, hay que excluir qué cosa, lo que no vale, lo que es imperfecto, lo feo, lo decadente, la superstición. ¿Ve? Entonces la imitación es esa, es retened lo bueno y desechad lo malo, de cualquier filosofía, de cualquier actividad humana, ¿no? Retiene lo bueno, desecha lo malo. Esa es la idea de la imitación. Y se genera esta corriente del idealismo, en la cual, ¿qué cosa? Busca el idealismo. Busca, dice, y exige, rechaza lo vulgar, no se cuenta con los criterios estéticos del pueblo y la realidad que ofrece la literatura es mejor de lo que la realidad es. Es estilizada, neoclásica, el lenguaje no admite groserías ni insultos y busca el purismo, aunque con frecuencia se contagia de galicismos. El ser humano busca la perfección. Hace un nuevo llamado a la idea de Platón, ¿no? Buscar el mundo ideal. Y recuerden que para ellos era difícil, ¿no? Buscar un mundo ideal. Pero hoy en día, con las revoluciones, con los cambios que hubo, sí se podía aspirar a ese mundo ideal, en la cual no haya pobres, en la cual todos sepan leer, donde todos tengan acceso a la medicina. Mundo ideal, que es al final, depende de cada ser humano, ¿no? Hacer un mundo ideal de suyo. Se genera otra corriente, el universalismo. El molde generalizador y objetivista de la razón conduce a los ilustrados a asumir una tradición cultural cosmopolita, a asumir la relatividad cultural, es decir, que somos diferentes y que somos muchas razas en un planeta único. Somos universales y por lo tanto el indio, el apache, el alemán, el chino, el japonés, todos somos humanos, somos universales.
Y es por eso que la Declaración de los Derechos Humanos no excluye a nadie, es para todos. Entonces, eso se llama universalismo, la aceptación de que somos diferentes razas y somos una situación cosmopolita, amplia de entender y de conocer. Como verán, la Ilustración ayudó muchísimo a la comprensión humana y al desarrollo del individuo. Ahora, se generan dos grandes corrientes que cambiaron todo. Uno de ellos, la filosofía ilustrada, el poder de la razón. Esta se nutre filosóficamente de varios movimientos y corrientes del pensamiento, empezando por el racionalismo. René Descartes, Pascal, Baruch, Malebranche, Leibniz fueron pensadores racionalistas, ¿no? Que la única fuente de conocimientos es la razón. ¿Y cuál es su contrario? Los empiristas, ¿no? Los empiristas como Bacon, Locke, Hume. ¿Y qué decían los empiristas? La única fuente de conocimiento es la experiencia. ¿Ve? Estas dos grandes corrientes filosóficas se generan ahora, ¿no? La única fuente es la razón de conocimientos, la única fuente es la experiencia. Estas dos grandes filosofías impulsaron lo que hoy en día vivimos, ¿no? La revolución científica, el alcance de las telecomunicaciones, el avance de la medicina. A pesar de que en algunos campos estamos atrasados, sin embargo ha habido adelantos extraordinarios, ¿no? Pero también surgen otras tesis filosóficas contrarias a la edad medieval, pero de manera más radical, el materialismo. Claro, el materialismo en su pura esencia, ¿no? La Lamaitre, Holbach. Dice, si nos remontamos al comienzo, ¿no? Hallaremos que la ignorancia y el temor crearon a los dioses. Este es un argumento materialista. La ignorancia y el temor crearon a los dioses, que la fantasía, el entusiasmo o el engaño los adornaron o desfiguraron, que la debilidad les rinde culto, que la credulidad los conserve y que la costumbre los respete y la tiranía los apoya, para que la ceguera de los hombres sirva a sus propios intereses. Si la ignorancia de la naturaleza dio a luz a los dioses, el conocimiento de la naturaleza será lo que los destruya. Es un argumento materialista. Veamos otra de Lamaitre. Las religiones son un engaño, que los hombres de ciencia no la necesitan, pero lamentablemente el pueblo sí. Entonces retornan los ecos de Anaximandro, de Heráclito, de Demócrito, antiguos materialistas, los ecos de los charvacas, ¿se acuerdan? Claro, el materialismo había sido dejado a un lado, ¿no? Y ahora filósofos retoman esta idea y dicen, no, los que creen en dioses son ignorantes y cobardes. Así, eso es un argumento materialista bien profundo y recontra sustentado, ¿no? ¿Qué más? Podemos entender también que surgen otras formas, ¿no? Por ejemplo, la religión en la Ilustración se subordina el poder religioso al civil. A eso se llama secularismo. Es decir, las diferentes religiones, sean cristianas, mahometanas o budistas, simplemente son dejadas a un lado, separadas. Ya no tienen el poder republicano, sino, ¿qué cosa? Ahora tienen la religión seguía, normal, seguían en sus templos, seguían adorando a sus dioses, está bien, pero a un lado, el poder de la república, del Estado, ya era diferente. A eso se llama secularismo, en la cual el poder de un Estado, ¿no?, es independiente al poder religioso. Eso es secularismo, claro. Y justo uno de los mayores aportes de la Ilustración fue la política, ¿no? Dividió la política en tres poderes claves para todo país: el poder judicial, legislativo y el poder ejecutivo. Y esto se llama separación de poderes. Esto ayudó mucho a que muchos países tomen como ejemplo esta forma. Nuestro país tiene independencia de poderes, tiene tres poderes muy distintos y que hacen un equilibrio de poderes para que la nación surja. Que también hubo reformas religiosas, ¿se acuerdan? Claro, ¿no? Reaparecen las primeras señales de la independencia de las iglesias nacionales respecto al absolutismo del Papa. Se llama regalismo. Claro, había solo una religión, pero con la reforma protestante de Martín Lutero, con las objeciones de Giordano Bruno, todo el sistema religioso se cae. Entonces se fundan iglesias nacionales, regionales, ¿sí? Los luteranos, los anglicanos, los metodistas, los bautistas, en fin, una serie de denominaciones que se generan y ya, pues, ¿no? Es producto también de la Ilustración. O sea, no desaparece la religión,
pero sí se crean nuevas denominaciones, nuevas formas de pensamiento, pero basadas en las ideas religiosas cristianas, católicas, en las ideas religiosas budistas, en las ideas religiosas islámicas, ¿no? Pero la religión ya a un lado, ¿no? A un lado, cada uno con su creencia. Pero también, si la religión surge de manera ya diferente, apartada, separada, cada uno por su lado, y se generan movimientos religiosos, también se generan pues antimovimientos religiosos, como son, ¿qué cosa? El ateísmo, el deísmo, ¿no? Incluso el satanismo. El deísmo es cuando yo tengo dos posiciones, ¿no? Soy dos. El ateísmo ya estoy en contra ya de Dios. Y el satanismo, que sigo a lo que contrariamente enseña la religión, ¿no? Entonces son aspectos fundamentales que se ven en esta etapa. Las artes en la Ilustración, bueno, fueron de esfera prerromántica, preidealista, en los diferentes campos del saber, al margen de las ciencias experimentales y las sociales que entonces se atisban. Las artes fueron casi más pegadas a la realidad. Ya no buscaban, como en la época medieval, idealismos, ¿no? Las artes se generaron ahora en poder reflejar la realidad. La pintura, la poesía, la música, la danza, el teatro, todas apuntaron a reflejar la realidad. El arte sirvió para enseñar la realidad, ¿sí? Alumbrar al ser humano a través del arte, ¿eh? Y bueno, a pesar de todo ese esfuerzo grande que se hizo y un cambio extraordinario en todas las formas de pensar, bueno, hubo intentos, ¿eh? Hubo intentos nuevamente de poder utilizar a la religión y volver a mezclar razón y fe, ¿no? Pero no se pudo. Felizmente hubo renacimientos, apogeos, como el de Juan Andrés, que impulsó, ¿no?, el tema ya en el ámbito político y jurídico. Claro, ámbito político y jurídico, cosa que el progreso humano, el desarrollo de la modernidad, de la ilustración, tengan base jurídica, tengan protección de la ley y por lo tanto sean más seguros en su ámbito de trabajo. Eso fue el gran aporte, de manera resumida, de lo que significa la modernidad y la ilustración. Cambios emblemáticos, procesos que vivieron casi todos y nos influyeron en todos los países, incluyendo el nuestro, ¿no? O sea, filosofías nuevas, formas de pensar distintas, algunas atrevidas, algunas románticas, ¿no? Pero algunas con base muy científica, que permitieron justamente generar diversos tipos de opiniones, ¿no?, de alcances a la humanidad. Bien, vamos al examen, un repaso del tema de hoy que hemos tratado, ¿sí? A ver cómo les va. Doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida y centro de las cosas. A ver, cuando el ser humano es medida y centro de todas las cosas, ¿cómo se le llama? Humanismo, realismo, socialismo, capitalismo o antropocentrismo. A ver, ser humano como centro y medida de todo. A eso se llama antropocentrismo. Antropo, ser humano, centro. Todo, el ser humano es el centro. En la época medieval el centro era Dios, ¿no? Pero ahora el ser humano es el centro, por la cual se hace todo. Es el fin de la humanidad. Las pasiones y sentimientos son un mal en sí mismos, dice. Esta es una conclusión realista, racionalista, idealista, nociológica, epistemológica. Bien, es una conclusión racional. Como entra en apogeo la época de la razón, con el racionalismo dice, no, la pasión y el sentimiento son un mal. Dime, ¿qué pasión te lleva a hacer algo bueno? ¿Qué sentimiento te eleva a algo mejor? El racionalismo es así, ¿no? Objeta y critica al empirismo, ¿no? Critica las pasiones, a los sentimientos. Para un racionalista, las pasiones hicieron que haya muchas guerras, que el ser humano se destruya, que los sentimientos hacen sufrir al hombre en vez de hacerlo sentir bien y feliz. Entonces un racionalista critica eso, ¿no? Por eso dice son un mal en sí mismos. Engaño o fraude consistente en sustituir una cosa verdadera por una falsa. ¿Cómo se dice? Cuando sustituyes una cosa verdadera por una falsa. Superchería, chamanismo, esoterismo, horóscopo, solipsismo. Eso se llama superchería, si es cuando sustituyes algo verdadero por una falsa. Una idea verdadera por una idea falsa. Y esto abundaba también en la época
claro, y había supercherías, ¿no? Es una simulación de que puede ser verdadero, pero no, pues, siempre es falso. Periclitada. ¿Qué significa periclitada? Haz una periclitada cuando te dice. Es estar inseguro, dice. Es estar en riesgo. Es soñar despierto. Es perder conciencia. Es atisbar mejores horizontes. ¿Qué es periclitada? Una periclitada es estar en riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una periclitada? ¿Cuándo estuviste en riesgo? Con alguna decisión que tomaste. Cada uno tiene su respuesta. Desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. Señorío, vastedad, secularización, dualismo, religiosidad. Dice acá, desaparecen los signos, los valores y conductas de una confesión religiosa. O sea, tú eres católico o tú eres cristiano, pero tú, o sea, mezclas tus ideas con la conducta material, con la conducta normal del ser humano. A eso se llama secularización. La aceptación de que soy humano, pero también puedo ser religioso. O sea, no hay problema, puedo asumir ambas. Siguiente. Ptolomeo Copérnico. A ver, Ptolomeo geocentrista, heliocentrista, análogo o visión antigua. Copérnico fue heliocentrista, evolucionista, geocentrista, digital o visión moderna. Bueno, pues Ptolomeo fue geocentrista porque consideraba que la Tierra era el centro, ¿no? Y eso apoyó la idea religiosa, ¿no? En cambio, Copérnico fue heliocéntrico, ¿no? Dijo el Sol es el centro y fue verificado por Galileo, ¿cierto? Fue el cambio más grande que hubo en la época del Renacimiento. En la modernidad, ¿qué se antepone a la religión? Es decir, ¿qué es más importante que la religión? ¿Qué es primero antes que la religión? ¿El discurso, la retórica, la razón, el epíteto o el realismo? Sin duda alguna, la razón. Claro, en la modernidad, la razón es primero y después es las demás ideas, no necesariamente la religión. El control social en la modernidad, ¿por quién debe ser administrado? ¿Quién controla la sociedad? Las ideas, las instituciones, las organizaciones, la monarquía o el capitalismo. ¿Quién controla a la gente? Las instituciones. El poder judicial, la policía, la escuela, el ministerio público, toda institución nos controla. Claro, las instituciones sirven para eso. La institución educativa, ¿qué controla? Tu formación, tu educación, claro, todo está controlado. ¿Y quién la controla? Las instituciones. ¿Sirven? Sí, algunas no sirven. Las que no sirven hay que destruirlas y hay que crear otras que sí sirven, ¿no? La Ilustración sostenía que el conocimiento humano podría combatir la ignorancia y la superstición, la apatía y la chabacanería, la sinrazón y el desgano, la religión y sus creencias, los límites de la existencia. A ver, ¿qué sostenía la Ilustración? La Ilustración sostenía que se podía combatir la ignorancia y la superstición. Claro, es que salían de una época en la cual había mucha ignorancia, pues. Había mucha superstición, que si pasas por debajo de una escalera, por si cruzas por un mato negro, son supersticiones, no tienen base científica. Por lo tanto, ¿contra qué lucha la Ilustración? Contra esas ideas ignorantes que no se dan. Pero algunos podrán decir, pero profesor, hasta hoy en día se lucha contra eso. Sí, pues, hasta hoy en día en nuestra sociedad hay mucha ignorancia, hay mucha superstición y contra eso se tiene que luchar, ¿no? ¿Adán tenía ombligo? Esto, por ejemplo, es una discusión bizantina, ¿no? Esto se discutía en la época medieval, pues, ¿no? Disputa científica, discusión bizantina, disputa escolástica, incoherencia bíblica, expresión sionista. Es una disputa escolástica. ¿Por qué? Porque en la época escolástica se discutía eso, ¿no? No se discutía cómo curamos tal virus, cómo alimentamos mejor a la gente, cómo creamos sistemas de saneamiento básico, ¿no? No, se discutía si Adán tenía ombligo. Entonces era una discusión escolástica. A ver, ¿qué dice acá? ¿Y por qué Adán y Eva tienen ombligo si fueron creados por Dios? Claro, pues difícilmente, ¿sí o no? Nada es casual. Un hecho es la consecuencia inevitable de otros que la precedieron.
Esto es concepción filosófica, argumento del concepto de historia, visión realista de la vida, noción de historia, básico facilismo. Un hecho es la consecuencia inevitable de otros que la precedieron. Esto es argumento del concepto de historia. Nada viene así nomás. Todo es producto de un hecho anterior. Doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. Ateísmo, agnosticismo, deísmo, secularismo, religiosidad. ¿Cuál es la doctrina que dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi modo? Ya, cuando tú dices, no, yo creo en Dios a mi modo, eres un deísta. Tú aceptas que hay un Dios, pero yo, ¿no? O sea, yo a mi forma, ¿no? A mi estilo, ¿sí? Ese es un deísmo. También es una manifestación filosófica. A ver, para ustedes. Sí, lo siento, hay tareas. ¿Cuál es la tarea de esta semana? A ver, ¿qué corriente filosófica de los mencionados en esta etapa te genera admiración? Explique por qué y mencione 3 frases que las relacionas, ¿no? O sea, ¿qué idea filosófica de lo que hemos repasado te genera admiración? Primero está la ilustración, ¿cierto? La modernidad, el poder de la razón, las ideas de libertad, las ideas de liberar a tu pueblo, de revolución, de independencia. Está también, ¿qué cosa? El antropocentrismo, ¿no? El racionalismo, el pragmatismo, el hipercriticismo, la imitación, el universalismo, el idealismo, el empirismo, nuevamente el racionalismo, ¿no? El materialismo. ¿Qué más? El ateísmo, el satanismo, el deísmo. Muy bien. A ver, ¿cuál te genera admiración? Y me vas a explicar por qué, ¿no? ¿Con cuál te identificas y te genera admiración? ¿Me explicas por qué? Y menciona 3 frases vinculadas a esa idea. 3 frases. Muy bien, no te olvides cuidarte. Eres lo más importante en la vida. No te olvides nunca eso. Hasta la próxima.